Comencemos por ver qué son los algoritmos genéticos. Primero, los algoritmos genéticos son una técnica de búsqueda que permite optimizar funciones. Para ello requieren los siguientes 5 pasos inspirados en la evolución natural. El primer paso es codificar a las soluciones como cromosomas. Estos pueden tener diferentes formas. La forma tradicional es como ceros y unos, que la veríamos así. ¡Ay! Algo así. Y se trataba de intercambiar bits, básicamente. Actualmente ya se permite también utilizar otro tipo de datos. Concretamente aquí vamos a utilizar números reales. Entonces podrían ser también vectores de valores como etcétera. Lo siguiente es que aquí también vamos a necesitar una función de evaluación. Dada una solución, necesitamos saber qué también, bueno, una propuesta de solución, qué también corresponde a algún mínimo de la función. Necesitamos un método para inicializar la población de cromosomas. Usualmente se va a hacer de manera aleatoria, pero también tenemos varias opciones acerca de cómo vamos a obtener esos valores aleatorios. Entonces hay que indicar cuál de esos métodos vamos a utilizar. Lo siguiente es, si ya tenemos toda una población, o sea, varias soluciones propuestas que vamos a combinar entre sí y hacer competir, vamos a necesitar operadores para obtener a la siguiente generación. Los más típicos son mutación, donde simplemente tenemos un cromosoma que representa una solución y vamos a alterar algunos de sus elementos, y cruza, donde tenemos 2 elementos de la población y vamos a mezclar las características de ambos elementos. Básicamente la razón por la que va a funcionar es porque estamos buscando un mínimo y estamos mezclando características de 2 datos de entrada que nos permitirían, en teoría, si uno está por acá y otro está por acá, pues la idea es que al mezclarlos terminemos con algo que quede aquí abajo. Entonces ese sería intuitivamente más o menos lo que está pasando. Ahora, también es posible agregar algunos otros operadores que estén específicamente definidos para el dominio al que pertenece la función que queremos optimizar. Y lo siguiente que vamos a hacer es asignarle valores a varios parámetros que están presentes al ejecutar este algoritmo. Bueno, entonces lo que tenemos aquí es simplemente el pseudocódigo en general para cualquier algoritmo genético de búsqueda. El primer paso es inicializar la población, ordenar la población según la función de evaluación. Después vamos a repetir este ciclo, puede ser a lo mejor un número fijo de veces o hasta que se haya alcanzado un valor específico. Y este ciclo consiste en los siguientes elementos. Primero, seleccionar uno o más padres aleatoriamente, los mejores con mayor probabilidad para meter un poquillo de elitismo. Después, aplicar los operadores para producir hijos, ya sean mutaciones y cruces. Y después, insertar a los nuevos hijos, reemplazar a alguno de los padres. Existen muchísimas variantes de cómo realizar estos 3 pasos, pero estos son los que se tienen que ejecutar en general. Y al final de toda la población, pues nuestra propuesta va a ser el individuo que haya salido más. Vamos a ver entonces cómo codificar a una red neuronal como cromosoma. Bueno, observemos que si la arquitectura de la red ya está fija, es decir, el número de neuronas y el número de conexiones, entonces lo que distingue a una red de otra son los valores de sus pesos y sus sesgos. Una vez más, como ha sido constante en este curso, observemos que la notación está cambiando ligeramente. Los sesgos, como los indicaron aquí los autores, están escritos adentro de la neurona. No piensen que estos son los valores de activación. Estos son los sesgos que ellos quisieron poner. Entonces, vamos a pasar estos datos ahora a la forma de cromosoma. Dice que vamos a ir de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, primero los pesos, después los sesgos. Entonces, del lado izquierdo tenemos el número 0.3, vamos a colocar aquí abajo. Después tendríamos la conexión de la siguiente neurona hacia la única neurona de salida, menos 0.4, y después el sesgo, que sería 0.03. A continuación, vamos a pasar a las conexiones de esta neurona con las siguientes. Serían el peso 1.2,
Siguiente peso 0.8 y después los siguientes pesos menos 0.3 y menos 0.1. Los otros pesos, aquí me comí el 0.7, ahorita lo agrego, y después tendríamos los dos sesgos que serían 1.7 y menos 2.2. Bien, aquí está. En el caso de la red del experimento, pues simplemente vamos a tener más capas, más sesgos y más neuronas, pero este es el esquema necesario para poderlo implementar. Bien, entonces aquí ya vamos juntando los elementos. Como cromosomas vamos a tener al vector de pesos y sesgos. Como función de error, o sea, función que vamos a querer optimizar, se utilizó suma de errores al cuadrado. Aquí reaparece esta característica que les había mencionado, que las primeras redes neuronales utilizaban principalmente errores al cuadrado. La introducción de entropía cruzada fue ya bastante posterior. Ahora, ¿cómo vamos a inicializar los datos? Aquí vamos a notar una característica bastante distinta a lo que nos recomienda cuando utilizamos backpropagation. Recordemos que siempre que teníamos funciones de activación sigmoide, que también son las que se utilizan aquí, lo que se nos decía era que nos mantuviéramos trabajando dentro de esta área al inicio, porque descenso por el gradiente iba a optimizar mejor si estábamos fuera de esta zona. Sin embargo, lo que va a suceder con el caso de los algoritmos genéticos es que más bien se quiere tener los valores mejor distribuidos tanto en la región de en medio como en las regiones extremas. Y esto sucede porque los algoritmos genéticos no les va a afectar el gradiente, no dependen del cálculo del gradiente. Entonces, más bien dependen de muestrear representativamente las diferentes regiones de la función que queremos optimizar. Entonces vamos a obtener un mejor muestreo si tenemos valores distribuidos tanto aquí en medio como hacia los extremos. Más aún, otra ventaja es que recordemos que cuando tenemos valores más alejados del cero, entonces nuestra red está más segura de las predicciones que hace. Y otra vez, como no dependemos del gradiente, el que la red esté más segura, más bien podría ayudarnos o a evaluar mejor o a evaluar peor, pero algún descendiente podría copiar los pesos que funcionaron bien y tirar rápidamente a la basura aquellos que nos están dando respuestas muy erróneas. Entonces, realmente tener valores hacia acá afuera no nos estaría causando ningún tipo de problema. El primer parámetro en lo que se refiere a los algoritmos genéticos va a ser la población. Vamos a tener 50 copias de la red neuronal para poder evaluar qué es lo que están haciendo. Ahora, nada más recordemos que hablar de 50 copias de la red neuronal en realidad se refiere a tener 50 copias del vector de pesos y sesgos y poder aplicar el algoritmo feedforward utilizando cada uno de estos vectores. La siguiente parte sería poder evaluar el error cuadrático utilizando también las 50 para cada una de las 50 redes neuronales. Bien, el siguiente paso entonces es definir los operadores.